Y vamos ya a entrar al capítulo 13. 13. Ahí, para que se note. Para que se note el DNI. Marcos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien, como hemos estado estudiando este pasaje, este tiempo final de Jesús en la tierra, esta última semana, la llamada Semana de la Pasión, hoy entramos en un capítulo, que es el capítulo 13, que habitualmente es considerado como el pequeño apocalipsis de los evangelios, porque da una visión bastante amplia, entre comillas, de las cosas futuras. Algunos consideran que todas estas profecías tuvieron un cumplimiento directo en el año 70 después de Cristo. Otros teólogos consideran que no, que hay un cumplimiento parcial de las mismas, y otro que todavía hay muchas de estas cosas que están pendientes de cumplirse. Entonces, más adelante ya lo iremos viendo. Hoy simplemente yo quería centrarme en el versículo 4. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿En qué tiempo están hablando los discípulos? El futuro. Y como este capítulo trata del futuro, hoy yo quería hablar un poco acerca de lo que es la preocupación por el futuro. ¿Qué hora es? Las 12:40. ¿Usted sabe lo que va a pasar a las 12:45? Yo tampoco. Si usted es profeta, le aplaudo. Y si no se cumple, lo apedreamos, para quitarnos a uno de en medio. Ay. ¿Quiénes alguna vez hemos estado preocupados por el futuro? Y es algo constante en lo cual todos nosotros fallamos y pecamos constantemente. La Biblia habla que nosotros los humanos, hablando acerca del mismo Elías, en Santiago capítulo 5, dice que era un hombre sujeto aún a pasiones semejantes a las nuestras. Y los discípulos, aún estando con Jesús y conociendo todas las cosas que ya habían de antemano visto con Jesús, también tenían preocupación por el futuro. Es natural hasta cierto punto que nosotros, los seres humanos, nos preocupemos por el futuro. Llegados a un punto concreto, es sano tener cierta preocupación por el futuro, porque si usted vive despreocupado absolutamente, sin pensar para nada en el futuro, usted pasa a ser catalogado, por decirlo de una manera llana, como una persona con poca vergüenza o con poco juicio. Pero los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y aquí vemos involucrados de forma directa a 4 discípulos. Los habéis visto, ¿no? ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En el versículo 1 hay uno que le pregunta. Aparentemente sería uno de estos 4 o estarían los 12. Pero estos 4 se quedan con la intriga y con esa inquietud acerca del futuro. Y yo quise centrarme, para no hacer el estudio o la predicación muy extensa,
¿En qué sucedió en el futuro de estos cuatro en concreto? Esto antes del año 70, cuando gran parte de estas cosas o todas estas cosas se cumplieron. Como ustedes saben, el año 70 fue el asedio de Jerusalén, la destrucción del templo y toda aquella masacre que hubo, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ya. Entonces, vamos a ver qué pasó con cada uno de estos cuatro que estaban preocupados por el futuro. Andrés, por ejemplo, comenzando en este caso por él. Andrés fue muerto, crucificado en X, en el año 60 o 62. O sea, esta preocupación por el futuro le afectó a Andrés. Se preocupó durante muchos años y en el año ni siquiera llegó a nada de esto, en el año 70. El apóstol Pedro, por ejemplo, fue crucificado en Roma de cabeza en el año 67. No llegó al año 70. Ninguna de estas cosas le afectaron directamente porque no llegó ni siquiera a estar vivo allí. Jacobo fue muerto a espada, recuerdan, ¿no? Por Herodes en el año 44. ¿Llegó al año 70? Tampoco. Y el último de ellos, Juan, el apóstol del amor, fue desterrado en el año 95 a la isla de Patmos, como sabéis, pero en ese periodo de tiempo del asedio de Jerusalén estaba en Éfeso, perdón, en Éfeso, estableciendo, cuidando y dirigiendo las iglesias de la región, la moderna Turquía de hoy. Por tanto, las cosas que se mencionan en este capítulo tampoco de forma directa le afectaron. Pero estoy casi convencido que los cuatro estaban muy preocupados, como expresan, por el futuro. Y probablemente en ellos se cumple esta estadística que suele decirse que el 90 o más por ciento de las cosas que hoy nos preocupan a usted y a mí en su cabeza y en la mía, no van a pasar nunca. ¿Sabe qué pasa? Es que si me dice eso, le voy a responder lo otro. Que se prepare. ¿Realmente tú crees que todas las cosas que te van a pasar en tu vida o que tú crees en tu vida que te van a pasar, te van a pasar? Pues no. Pues no, no te van a pasar. Y la mayor batalla que tenemos tú y yo todos los días, usted sabe quién es, no es con tu marido, ni con tu mujer, ni con tu hijo, ni tu hija, es contigo mismo. ¿Quién de ustedes está loco como yo y se ve hablando solo muchas veces? Madre mía, pandilla de locos. Pero bueno. No, tenemos una reunión entre dos personas maduras. Amén. Pero ¿cuál es la madura? Mis hermanos, ha habido tiempos concretos, ya estoy más relajado, ya me bebo la pastilla constantemente. Pero bueno, ha habido periodos concretos en los cuales mis hijos me dicen, papá, ¿y qué haces? Porque estás tú con las manos ahí peleando, hablando. Pareces el pobre Chuck Norris que ha muerto hace poco. Esto es un homenaje a Chuck Norris, parece que estás peleando karate. Si me dice así, le voy a hacer así, pero que y en el coche a veces vas tú en el coche organizando el mundo. Tú estás resolviendo la guerra de Irán en tu coche en el trayecto. Dicen, madre mía, mira cómo están. Y aún así el Señor me ama, fíjate, aún así el Señor nos ama, a pesar de eso. Pero a que sí, a que usted y yo estamos igual de guerreros constantemente en nuestra mente. Y ya verás, el marido se fue a las 6 y no me agradeció el desayuno que le hice. Que se prepare cuando venga, que lo voy a poner fino. Y el pobre hombre trabajando 12, 14, 16 horas, llega reventado y ni mira la carita que le has dibujado en el plato. Mira cómo se lo comió. Vamos, el gato me agradece más que él, ese sinvergüenza, no sé. Que ha sido una carita preciosa. Y mi amor, ¿te fijaste en el detalle del plato? Sí, sí, estaba riquísimo. Ha dibujado una carita en el huevo y nadie se ha dado cuenta. Y los niños lo mismo a veces. Estaban preocupados los cuatro y se cumplió la estadística absoluta de que ninguno de ellos pasó por ninguna de esas cosas. Quizá usted vino hoy preocupado por cualquier cosa o se acostó preocupado. Puede ser, no lo sé, cada uno pues tiene sus motivos para estar preocupado. Lo admito. Pero cuando nosotros nos preocupamos más de la cuenta por el futuro o de una manera inapropiada,
estamos simplemente revelando en nuestra vida que no confiamos lo suficientemente en Dios. Cuando hacemos esto, estamos simplemente revelando nuestra falta de fe y confianza en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y esto se aprende a palos. Yo lo admito, ¿eh? Soy testigo de ello y soy testimonio de ello. Se aprende a palos. Usted aprende a palos, literalmente, a confiar en Dios, a descansar en Dios, a soltar. Supongo que a muchos o a todos de nosotros nos ha pasado que sostenemos ¿Quiénes han ido a la playa? Todos, ¿no? Todos somos unos playeros. Bien. Cogemos el puño de arena y nos metemos al agua. ¿Le ha pasado eso? Y que usted dice, intenta retener lo que pasa. Imposible. No se puede. Nadie nunca ha resuelto nada con preocuparse. Nada. Lo único que ha hecho es ganar. ¿Usted sabe qué? Ganar un infarto. Nada más. O una subida de tensión. Una subida de tensión que te da dolor de cabeza. O un disgusto al marido, a la mujer, hablarle mal a los hijos. O sea, con preocuparse no se resuelve nada. Constantemente estamos peleando, hermano, hermana, con nosotros mismos. Eso nos deteriora, nos revienta. Pero con el tiempo y con la madurez vamos aprendiendo, y esperamos que sí, que esas cosas no suelen suceder. Esas cosas, gracias a Dios, no suelen suceder. Si vamos o analizamos un poco, estuve escuchando en esta semana a un psiquiatra que estaban entrevistando, y él decía o dividía la vida en general en etapas de 20 años, que en ese periodo de los 0 a los 20 años te preocupan un grupo de cosas concretas. Que si el acné, que si las cosas que vienen con la adolescencia, y que el bullying que me hacen porque soy alta, porque soy baja, o alto, o bajo, guapo, feo, tengo el pelo largo, bueno, pelón a los 20 es muy poco probable, pero bueno, que soy gordita, que soy flaquito, que no sé, bueno, todas esas cosas que preocupan. De los 20 a los 40, aparte de arrastrar alguna de esas cosas, pues preocupan otras cosas, entre la carrera que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, de qué voy a vivir, etcétera, etcétera. En las mujeres ahí la cosa también varía un poco, porque esa teóricamente es la edad reproductiva de la mujer, entre esos 20 y 40 años, que si tengo hijos, que si no, que tal, que... Un montón de cosas concretas que antes se supone, en ese periodo anterior, no les preocupaban o no te preocupaban. Y tú, según vas pasando de una etapa a otra, hay cosas que ya te van dejando de preocupar y por las cuales ni siquiera te acuerdas de ellas. Es que ni siquiera te acuerdas de ellas. Supongo que muchos de los que le molestaban en el instituto o en la primaria, usted ni se acuerda de su nombre. Y tiene que sentarse a darle vuelta a ver que, si usted a veces es tan cabezón y tóxico que dice, déjame acordarme de los que me molestaban en el instituto o en el cole. Yo no me acuerdo de eso. No invierto ni pierdo tiempo en eso. Pero en esa etapa, pues pasan un montón de cosas concretas y hay padres que dicen, bueno, a ver si se me va de la casa ya, porque, ay, madre mía, pero entre los 20 y los 40, y entran otro tipo de competencias, o sea, competencias físicas, hablando del aspecto físico, o competencias profesionales. Usted dice, bueno, ahora yo tengo que esforzarme por estudiar, terminar la carrera, luego de eso conseguir un trabajo y luego en el trabajo escalar o ser el mejor o de los mejores en mi profesión, etcétera. Y a partir de ahí, entre 40 y 60 años, pues vienen otras cosas. Lo mismo, usted tiene que seguir avanzando, formando la familia, etcétera, hasta que los hijos se independizan, etcétera. Y él llegaba a la conclusión, según la gente que había entrevistado, que la etapa o el periodo de vida más feliz del ser humano era a partir de los 60. Bueno, eso era la conclusión a la que él llegaba. Yo no sé si este estudio él lo hizo directamente solo en países desarrollados, donde usted dice, bueno, me voy a jubilar a los 65, me quedan 2 telediarios y ya no le hago caso a nada ni a nadie, ya los hijos se han ido, ya estoy bien. Bueno, probablemente puede ir por ahí. Pero usted no puede estar pensando desde ahora en los 60 años, lo que somos más jóvenes, obviamente, nosotros los chavales. El que tiene 60 dice, madre mía, si estos son los más felices. O aprenda a vivir en la condición en la que Dios le ha puesto, en la que Dios le ha dado. Eso es lo que usted tiene que hacer, en las condiciones que Dios le ha dado. Si vamos al Evangelio de Cristo según San Lucas, el capítulo 12, Lucas capítulo 12,
encontramos a Jesús de una forma, por así decirlo, animando a sus discípulos con respecto también al futuro, porque obviamente a todos hasta cierto punto nos puede preocupar el futuro. Lucas capítulo 12 versículos 22 al 34. Lo tenemos. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje es demoledor con respecto a la ansiedad y con respecto al estrés y al gran número de cosas que el mundo hoy en día nos vende como imprescindibles para nuestra vida cristiana y para nuestra vida en general. Digo cristiana porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Aunque usted sea cristiano, usted necesita una casa como la necesitan los impíos, necesita ropa como necesita un impío, necesita comida como también un impío. Bueno, le digo porque la publicidad nos afecta a todos, independientemente de si somos creyentes o no. Y yo estoy seguro que de una forma u otra también la publicidad ejerce cierta influencia sobre nosotros, seguro, aunque eso no debería controlar nuestros gastos y demás. Quiero comenzar en este caso de atrás hacia adelante con respecto a este pasaje. Prudencia al respecto de eso, versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Claro, no me tengo que preocupar del futuro. Si tengo 100 euros, pues los regalo. ¿Qué vas a comer al mediodía? Jehová Jireh. ¿Y tus hijos qué van a comer? Jehová Jireh. Espérate. Una cosa no quita la otra. Recuerdan que en aquellos inicios del desarrollo y el avance del Evangelio, algunos llegaron a la conclusión de que como la venida de Cristo estaba tan cercana, no merecía la pena esforzarse por nada. Hoy en día, todavía, y a lo largo de la historia, encontramos a varias sectas que han dado fechas exactas para la venida de Jesús, ¿se acuerdan? Y eso ha sucedido ya innumerables veces. Podríamos mencionar por lo menos 4 o 5 sectas conocidas que han dado fechas exactas. Jesucristo viene tal fecha, tal día, tal hora. Y nos vamos a tal monte a recibirle. Vendan todo y déselo al patriarca. Y el patriarca luego se iba con todo de todos. Y se quedaban todos allí esperando. Y luego dijo, no, es que saqué un número mal en la hipotenusa del cuadrado de no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la escritura? El día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. Si vamos a dejen un dedo ahí en Lucas, si vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos que esto no era un problema solamente de estos tiempos, porque los mismos discípulos en el libro de los Hechos dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primera de Timoteo, perdón, de Tesalonicenses capítulo 4, están ahí al lado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en esta misma carta a los tesalonicenses, bueno, en esta no, en la siguiente, en la segunda, en el capítulo 3, parece que era un problema que se estaba dando de manera concreta en esta iglesia de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 10 al 15. ¿Lo tenemos? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquel que hace o que desobedece voluntariamente según le da la gana la palabra de Dios, nos dice claramente apartarlo a ese. No te juntes con ese. Ese es un peligro público. Cuando viene a ver le cae un rayo y te salpica a ti, por ejemplo. Pero era algo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Tesalónica. Se habría aparentemente levantado un movimiento comunista, que lo tuyo es mío y lo mío es mío también. Y decían, véndanlo todo, venga, ¿por qué no estamos complicando? Si Jesucristo viene, no se compliquen, véndelo todo y repártemelo y a mí que me toque, sin trabajar, pero que me toque. Y eso es una idea que resulta atractiva para aquel que no quiere trabajar. Tristemente resulta atractiva para aquel que no quiere trabajar. Vende lo tuyo y dame a mi parte. Vamos a repartir las cosas. Lo tuyo es mío, perdón, y lo mío es mío también. Ese negocio como que no cuela. Y el mismo apóstol Pablo le dice, andan algunos desordenadamente. Si Jesucristo viene, ¿para qué nos vamos a complicar la vida o no? Jesucristo viene, tranquilo, relax. Take it easy, relax. Don't worry, be happy. El apóstol Pablo dice que eso es andar desordenadamente y dando un mal testimonio. Amén. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar en el futuro? Tampoco lo sé. Yo tengo que vivir, decía uno que yo escuchaba, yo tengo que vivir como si hoy fuera mi último día, pero tengo que trabajar pensando que voy a vivir 100 años. Tengo que, en efectos prácticos, estar hoy como si fuera mi último día, pero pensar en que puedo vivir 100 años o que voy a vivir 100 años, porque esa podría ser una perspectiva de futuro correcta. Porque si usted se relaja en demasía, prepárese para sufrir luego las consecuencias. Entonces tiene que tener ojo y cuidado con esto. Los tesalonicenses, como habían algunos que estaban así, en ese relax, mirad los lirios, no trabajan ni hilan, ¿por qué no vamos a complicar? La Biblia no se contradice. Como algunos malinterpretaron estas palabras de Jesús, posteriormente el apóstol Pablo les recalca y les aclara, no estéis tan relajados, ¿eh? No se vayan allí a hacer una comuna y a vivir del aire y del cuento, que es precioso y muy bonito, pero no es bueno y es un mal testimonio. Porque también señalaban a los creyentes en esa época y hoy en día en algunos países son señalados los creyentes. Dice, bueno, si se metió a eso, lo habéis perdido. Recuerdo que eso lo dijeron de mí. Y el pastor daba ese testimonio allí donde yo estaba que decía lo mismo. Si se metió a pastor o a evangélico, lo habéis perdido. Esa gente son y no quieren trabajar, solamente dice con una Biblia de desodorante debajo del brazo. Usted lo veía ahí sudados con su Biblia.
Había casos que sí, no puedo discutirlo. Y por casos concretos así, usted sabe que generalizan y meten a todo el mundo en el mismo saco. La Biblia nos manda a que no seamos un tropiezo y un mal testimonio en este aspecto. Por tanto, cuando vemos aquí la escritura, ¿sabemos que Jesucristo va a volver? Sí. ¿Cuándo? No tenemos ni idea. Por ende, debemos seguir avanzando en nuestra vida, aunque no estemos ansiosamente preocupados por el futuro. Si volvemos a Lucas capítulo 12, cuando la escritura nos dice que no nos preocupemos ansiosamente por el futuro, no nos dice, vive y derrocha todo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No te dice que vivas así, porque eso es una forma carnal de vivir. En este pasaje de Lucas capítulo 12, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en qué, en ansiosa inquietud. Estuve buscando una lista de enfermedades que tienen que ver con el estrés y la ansiedad. Y yo supongo que a muchos de nosotros nos han dado crisis de ansiedad, que sí. Los jovencitos no saben lo que es eso ya. Bueno, dicen ahora que con el bullying también. Yo, cuando viene a ver, los jóvenes están más ansiosos todavía que nosotros, los más avanzados, mayores y experimentados. Pero, ¿quién ha vivido una crisis o sufrido una crisis de ansiedad? No le dé vergüenza, sea un digo, no le dé vergüenza. No pasa nada. Mira, a mí me ha dado. No me he muerto del todo, pero te da una opresión aquí en el pecho. Y que me muero y que me da. Sí, que a veces te da por las noches y tal, y muchísimas cosas. No estéis en ansiosa inquietud. Cuando busqué la lista de enfermedades que tienen que ver de forma directa con la ansiedad y con el estrés, no hice la lista porque son todas. Entonces, pues no hay que hacer ninguna lista, todas. Dice, las cosas que tienen que ver directamente con la mente al final terminan reflejándose en el cuerpo. Un dolor de rodilla que no tiene ninguna explicación. El médico le dice, señora o señor, me tiene cansado, que eso está en su cabeza. No, que no puede ser la cabeza, como me decía una señora. Pero vamos a ver, que esta rodilla me duele. Señora, esa rodilla le duele porque esa rodilla ya tiene 78 años. Dice la señora, pero esta tiene 78 también y no me duele. La que me duele es esta. Hombre, pues eso, dice, hombre, doctor, no me cuente esa película. Como les veo tan tenso, voy a tener que sacar repertorio de chistes buenos para que se relaje la gente. Hace calor. Pero bueno, fíjese usted, la ansiedad y el estrés tienen que ver prácticamente con todas las enfermedades. Y las que no tienen que ver de forma directa con el estrés y la ansiedad se agravan por el estrés y la ansiedad. Hay que aprender a convivir con el estrés y la ansiedad. Y te dice que la mayoría de los profesionales exitosos, eso, gracias, mi hermano, que la mayoría de los profesionales exitosos en la vida y las personas exitosas en general son aquellas que saben convivir con la presión. Aquellas que tienen esa capacidad de convivir y sobrevivir en medio de la presión. Por ejemplo, el presidente de nuestro hermano, que es presidente peculiar de aquí de España, ha tenido 1.000.000 de situaciones de presión y tal, y tú dices, y sigue siendo presidente, y tú dices, increíble. Es una cosa increíble y peculiar. Creo que hay un par de gente que ha escrito libros acerca de él y todo, de cómo en medio de cosas tan peculiares, pues sigue siendo presidente y se mantiene ahí. Es una forma de éxito. Bueno, sí, es una forma de éxito. Pero el profesional que sabe lidiar con el estrés habitualmente suele tener mayor éxito que el resto, aunque el otro sea más inteligente, más capaz, más brillante. Fíjate que habitualmente las personas que son brillantes en las carreras o en los trabajos
suelen trabajar para aquellos que son menos brillantes, menos listos y menos espectaculares. ¿No sabíais eso? Pues ya lo sabéis. Algunos dicen, mira, el que menos vale para nada, jefe. Pues eso. Así, lo dirán de forma despectiva, pero sí, yo en el ambiente en el que me muevo muchas veces he escuchado esa frase. El que menos vale, pues va a ser jefe. Sin comentarios. Pero fíjese usted que hay capacidades concretas que te ayudan a sobrevivir en medio de la presión. ¿Usted sabe cómo se forman los diamantes? Con la presión. Si usted quiere pulirse y ser un diamante de Cristo, del Señor, aprenda a vivir en presión. Si usted quiere ser un diamante en su trabajo, aprenda a sobrevivir y a lidiar con la presión. Mire así. No recuerdo exactamente, el hermano Julián quizás tendrá más idea que yo de eso, de qué nivel de presión es al que tiene que ser sometido un diamante, y por eso hay diamantes que son cultivados, otros que son naturales, etcétera, porque le someten a ciertas piedras a una presión X y son diamantes, pero no son de los de verdad, son diamantes de mentira, de mentirijilla, pero caros, pero no tan caros como los naturales y formados de manera natural. Pero bueno, usted y yo necesitamos pasar obviamente por el fuego de la prueba y por las presiones que el día a día nos va a traer. Pero eso no quiere decir que debemos vivir en ansiosa inquietud. Procure no estar en ansiosa inquietud, como dice la Escritura, porque eso simplemente le va a destruir. Estar en ansiosa inquietud va a acabar con usted. ¿Debe ser responsable como en el futuro? Sí. ¿Debe agobiarse por el futuro? No. ¿Eso es sencillo? No. ¿Cómo usted lo va a aprender? Con el día a día. Necesitará estar constantemente sometido a dosis de estrés y de ansiedad diarias. Y todos, desde que nos levantamos, tenemos que estar tomando decisiones. Lo primero es abrir los ojos. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Le digo al jefe que hoy amanecí enfermo para no ir porque es lunes o voy? Tenemos que tomar constantemente decisiones en nuestras vidas. Y eso es así y será así hasta que el Señor venga. ¿Desde dónde vas a tomar las decisiones? ¿Desde la ansiosa inquietud? ¿O vas en el espíritu a pensar y decir, Señor, paz? Parte de esto o de la actitud correcta con respecto a las decisiones que tomamos, quizás tienen que ver por cómo afrontamos las cosas que en la Escritura el Señor nos dice. Si vamos al pasaje que estuvimos leyendo aquí en Lucas 12, el versículo 32 nos da unas palabras cariñosas de aliento, de esfuerzo y de confianza. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escuchaba a uno una vez que estaba enamorado de una chica, a un creyente, y le decía, te voy a decir el versículo con el que me he acordado de ti. Dice, ¿qué versículo es ese? Lucas 12, 32. No temas, mi amada pequeña. Dice, ¿cómo? ¿Qué versión es esa? Sí, míralo aquí. Ah, no, es manada pequeña. No es mi amada pequeña. No ligue con el versículo, no aplica. Porque eso ya es trastocar la palabra de Dios. No temas, mi amada pequeña, no es lo que dice, sino no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando yo estoy en ansiosa inquietud, es porque a mí se me olvida que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, me vio y me guardó en el vientre de mi madre, que me ha llevado hasta la edad que tengo hoy, la que usted tenga, yo no se la voy a preguntar, me ha mantenido, me ha sostenido, y que hasta hoy, hasta aquí, dice la Escritura, nos ha ayudado el Señor. Cuando yo olvido eso, comienzo a tener ansiosa inquietud. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros no estamos constantemente pensando en esto.
en que si el Señor ha diseñado un plan desde antes de la fundación del mundo para mí, ¿por qué yo estoy con el corazón en la boca? Que se note. ¿Por qué yo estoy con la taquicardia todo el rato? Y con los ojos que se me están brotando. Porque no estoy confiando en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque yo no estoy confiando en que Él tiene un plan para mi vida. Cuando yo dejo de confiar en el Señor de esta manera, entro en ansiosa inquietud. ¿Qué te dice Jesús? No temas, manada pequeña. Mi amada pequeña, mi amado pequeño. No temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor no ha escatimado nada con respecto a ti. Nos ha dado en Cristo todas las cosas. Nos ha dado en Cristo todas las cosas. Sí, pero es que mi circunstancia ahora mismo es terrible, agobiante, destructiva. No te lo voy a discutir. Esa circunstancia a Dios no le es ajena. A Dios no le es extraña. Eres un diamante bajo presión. El oro, aunque perecedero, dice la Escritura, se prueba ¿con qué? Con fuego. ¿Estás bajo presión? No lo discuto. Lo sé. Yo he vivido en muchos casos muchísima presión, muchísimas presiones. Hermanos, todos los domingos pararse aquí en el púlpito es una presión. Sea dirigir, sea hasta dar los anuncios, porque a saber las cosas que dicen luego y te equivocas. Pues eso. Suerte que no se graban los anuncios. Vivimos en presión, no en depresión, en presión. No temas. Aprende a confiar y a descansar en Dios, porque si no, estás diciendo con esto que no confías lo suficiente en los planes y propósitos de Dios, ni en que Él tiene el futuro tuyo en sus manos. Debemos aprender esto, hermanos. Y eso nos va a evitar muchas pastillas, muchos pastillazos que nos mandan. ¿Qué quieres? Doctores, ¿qué me da? Va, pastilla y para tu casa. Pastillas para dormir, para dormir. Aprendiendo a confiar en los planes y propósitos de Dios, nos vamos a ahorrar sufrimientos innecesarios como vimos a los discípulos. ¿Pasaron esas cosas que le daban ansiedad y todo? Ni siquiera. ¿Por qué estoy en ansiosa inquietud entonces? Porque no estoy confiando adecuadamente en Dios. No estoy confiando adecuadamente en sus planes y propósitos. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Es lo que hay, es lo que hay. Tienes que aprender. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme que cualquiera que sea mi situación. Nadie ha dicho que sea sencillo. Estar bajo presión no es sencillo. Pero si aprendes a convivir con ello, confiando en el Señor, el resultado, como ya ustedes ven, será maravilloso. ¿Qué sale de esa presión? Un diamante. Si aprendes a convivir con la presión y las situaciones que vienen a tu vida, confiando en el Señor, el resultado será espectacular. Vas a confiar, vas a hacer lo que dice Jesús, a no temer. La decisión es tuya. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder descansar en ti, Señor, en todas las cosas que atañen, que corresponden y que tienen que ver con el futuro. Padre, perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas y nuestra ansiosa inquietud que constantemente está batallando con nuestra cabeza, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. No somos ajenos, Padre, ni tus discípulos tampoco, a las expectativas del futuro. Padre, ayúdanos a descansar en ti en medio de todas las circunstancias que vienen a nuestra vida. No sabemos nada de lo que va a pasar segundos después, pero descansamos, Padre, en que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, descansamos en tu buena, santa, agradable y perfecta voluntad. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú dices, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, que podamos depositar nuestras cargas de manera real en tus manos. Padre, ayúdanos a poder descansar en ti. Gracias porque tú nos brindas el privilegio de no temer. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, gracias por el ánimo, el aliento y las fuerzas que tú nos das en medio de la presión, de las ansiedades, del estrés del día a día. En el nombre de Jesús. Amén.